Tardes, Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Yo no sé cuántos de ustedes pusieron atención a este salmos, a este canto tan precioso, ¿verdad? Esta alabanza. Si usted nota la figura, si usted ve el cuadro, dice: me perdonaste, me levantaste y me trajiste a tu presencia. Ese es el perdón, hermanos, que ustedes y yo un día recibimos por parte de Dios. Nos levantó y nos sacó de ese lugar, de ese lodo cenagoso, de ese hoyo de desesperación, y nos colocó en un lugar mejor, en su presencia. No hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. Es una bendición tan grande el que Él nos haya rescatado y ahora estar postrados a su presencia, adorando y honrando a Él, que es el merecedor de todo. Hermanos, quiero dar las gracias primeramente a Dios porque me da una oportunidad más de estar aquí después de un largo tiempo. Mi deseo más grande es que este mensaje edifique a la iglesia, que sea de bendición para cada uno de ustedes, que lo que se va a exponer en esta tarde alimente el espíritu de cada uno de nosotros, que podamos regocijarnos escuchando la palabra del Señor, y más que nada que el mensaje no solo quede en los oídos, sino que a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo pueda llevarlo a la presencia del corazón, pueda ser trasladado a lo profundo del corazón. Le voy a pedir a mis hermanos que pasen. Vamos a orar mientras nuestros hermanos de la alabanza bajan. Les voy a pedir que me ayude a orar. Pongamos este tiempo en las manos del Señor y vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo en esta tarde. Sí. ¿Cómo? Va a usar los dos, pónganse esto en la bolsa. Ok. Y va a usar este también, ok. Bueno. Cierren sus ojos, hermanos, cierren sus ojos. Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y pedirle a Él que sea Él quien tome el control. Que lo que salga de este siervo inútil venga más que nada de parte del Espíritu Santo de Dios. Le voy a pedir que cierre sus ojos, incline su rostro y vamos al Padre en oración. Amado Padre, te damos honra y gloria en esta mañana, Señor. Padre, eres digno, eres merecedor, Señor, de ello. Por eso, Padre, exaltamos y honramos tu maravilloso nombre. Padre, no soy digno, reconozco que no soy digno de estar parado aquí enfrente, en este lugar. No soy merecedor de ello, Señor, pero dentro de tu santa y bendita y soberana voluntad, a ti te ha placido, Señor, usar este instrumento, este siervo inmerecedero, para que se exponga tu palabra, Señor. Solo te pido, Padre, que lo que se vaya a impartir impacte nuestras vidas, empezando con la mía, Señor. Que trabaje en mi corazón y en cada uno de los oyentes que están aquí presentes, Padre. Es el deseo más grande, Señor, que la palabra, Padre, transforme nuestros corazones, renueve nuestras vidas y nos acerque más a ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que pongas la disponibilidad en cada oyente, que prepare los corazones y que quites todo aquello que interrumpa, todo aquello que estorbe, cualquier distracción, para que tu palabra, Señor, pueda ser escuchada, pueda ser más que nada practicada, podamos ponerla en práctica en nuestro vivir diario. Señor, ese es mi deseo en esta mañana, Señor, que tu palabra actúe en cada uno de nosotros, no solo los creyentes, sino aún en aquellos que no te conocen. La honra y la gloria son para ti, Señor, en esta tarde. Y esto, Padre, te lo agradecemos y te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, tu amado Hijo y nuestro grande y suficiente Redentor. Amén. Hermanos, bueno, vamos a su Biblia.
Vamos a meditar en el Salmos capítulo 81, en el verso 1. Esa es la porción de la Biblia que leyó mi hermano. Ese es el verso base en el cual vamos a estar meditando. Es el verso que vamos a aplicar a nuestra vida en esta tarde. Pero ustedes saben que para entender un verso, específicamente este tan corto, pareciera un verso que no tiene mucho sentido, pero para poderlo entender es necesario ver el contexto. Y la mejor manera de ver el contexto es leyendo todo el capítulo completo. Así es que vaya a su Biblia, al Salmos 81, que consta de 16 versos, y yo voy a dar lectura y le voy a pedir a usted que lo siga con su vista. Esté atento a cada palabra. No deje caer ni una sola palabra, hermano, ya que cada palabra es tan importante. Así es que le voy a pedir que preste oído atento a esta lectura que voy a dar. Usted lo va a seguir con su vista y yo voy a dar lectura. Es el Salmos capítulo 81. Y son 16 versos los que voy a leer. Y de esa manera, hermanos amados, vamos a poder entender lo que es el contexto. ¿Están ahí en el Salmos capítulo 81? Voy a dar lectura, sígalo con su vista, esté atento a cada palabra. Y dice la palabra del Señor, empezando del verso 1. Dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Y sigue diciendo: oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel. Si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Dice el verso 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Los sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña los saciaría. Ahora que hemos leído el Salmos completo, el capítulo completo, podemos entender el contexto, podemos ampliar la imagen y podemos ver el panorama completo. Este Salmos habla acerca del pueblo escogido por Dios, Israel, en el momento en que da libertad, estando cautivo, estando esclavo por 430 años en Egipto. Ese es el contexto. Dios libertando a Israel de la esclavitud. A mí me asignaron este verso, que es el Salmos 81, versículo 1, fue el que se me asignó para hacer mi predicación, pero como le dije, es un verso tan pequeño que pareciera un poquito que no tuviera mucha enseñanza, pero créalo que es muy profundo. Entonces, para poder entender ese verso 1, por eso tuvimos que leer todo el capítulo, y voy a tratar de explicarlo así un poco rápido, lo que son los 16 versículos. Entonces, es la mejor manera de entender por qué este salmista empieza con esa expresión. ¿Por qué en el verso 1 comienza diciendo cantad con gozo? Podemos leer eso y no entendemos a qué se refiere el salmista, qué es lo que estaba pasando en ese momento en la historia de Israel. Así es que, hermanos, cuando leemos el Salmos 81, cuando usted lee el Salmos 81, tiene un título.
Y si usted lo ve ahí en la parte superior del versículo 1, el título, el encabezado dice bondad de Dios y perversidad de Israel. Y quizá usted se pregunte, ¿por qué bondad de Dios? O Dios, ¿dónde muestra sus bondades hacia Israel? ¿Cómo las muestra? ¿Cómo se manifiesta? En este capítulo, ¿dónde podemos ver la bondad de Dios hacia Israel? Pero también el título del encabezado dice, y rebeldía, desobediencia y perversidad de Israel. Cómo Dios mostrando la bondad hacia su pueblo, y este pueblo le responde con una actitud de desobediencia, de rebeldía y de perversidad. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo 81. Para poder facilitar el entendimiento de este salmo, hermanos, yo lo he dividido en 4 partes. No sé si usted las quiera marcar en su Biblia. Yo lo he dividido y lo he marcado en 4 partes. Primera parte del Salmo 81, los versículos del 1 al 4, podemos ver un llamado al pueblo de Israel para alabar a Dios con cántico. Un llamado que hace el salmista al pueblo de Israel para adorar, para cantar salmos, himnos con alegría. Ese es el llamado. Pero no solo eso vemos en los primeros 4 versículos. Vemos un llamado a la reconciliación, un llamado al arrepentimiento, un llamado a la reflexión. Vemos un llamado a la meditación. En pocas palabras, lo que estamos viendo en los primeros 4 versículos es un llamado al arrepentimiento. Así es que yo por eso titulé esta predicación un llamado al arrepentimiento y a la adoración. No podemos venir a adorar sin antes arrepentirnos. Es primero el arrepentimiento. Es como dijo el canto que escucharon, ¿verdad? Dios me perdonó y me levantó. Dios no me puede levantar sin antes perdonarme. Dios me levantó y me perdonó y me trajo a su presencia, a un lugar maravilloso, créalo. Así es que en los primeros 4 versículos vamos a ver el llamado a adorar, pero a la vez a adorar con una vida de santidad y de obediencia. Los primeros 4 versículos, y ahí vamos a meditar, ahí vamos a enfocar nuestra enseñanza, pero voy a compartir, tratar de hacerlo un poco rápido, lo que es todo el Salmos 81, todo el Salmos completo, para poder entender ese contexto de los primeros 4 versículos. Bueno, eso es la primera parte del Salmo 81. La segunda parte yo la dividí de los versos 5 al 7, y si usted lee y vuelve su mirada a esos versículos, ahí podemos ver las bondades de Dios hacia su pueblo Israel, cómo Dios muestra sus misericordias, cómo Dios muestra sus bendiciones, cómo Dios muestra sus obras, sus proezas, cómo Dios liberta a este pueblo con mano poderosa. Eso lo vamos a ver en los versículos del 5 al 7, que es la segunda parte. La tercera parte, los versículos del 8 al 12, podemos ver el pago de Israel hacia su pueblo, cómo Israel responde, cómo le paga a Dios después de haberlos libertado. Ahí vamos a ver la perversidad de Israel, la desobediencia, la ingratitud, la deslealtad, un pueblo idólatra que dejan la dirección de Dios, dejan la guianza de Dios, dejan el consejo de Dios por andar en sus propios caminos, en sus propios consejos. Eso es lo que vamos a ver en los versículos del 8 al 12. Y en la cuarta parte del Salmos, que yo lo dividí de los versos 13 al 16, ahí vamos a ver lo que el pueblo de Israel pudo haber recibido por parte de Dios, pero no lo recibió. Lo que pudo haber sido y nunca fue. Cómo Dios pudo haber bendecido mucho más de lo que bendijo a Israel, cómo lo pudo haber sustentado de una manera mejor. Pero esto no fue por causa de la desobediencia, por causa de la ingratitud, de la desconfianza de Israel. Esto no llegó a suceder, y esto lo vamos a ver en los versículos del 13 al 16. Todo con el contexto enfocados en los primeros 4 versículos. Es lo que vamos a entender. ¿Por qué el salmista Asaf comienza diciendo, venid, adoremos, cantemos con gozo? ¿Por qué esa expresión? Y ahorita ustedes van a entender, ahorita que vayamos indagando en cada versículo, van a entender por qué se hace ese llamado a la reconciliación. Vaya a su vista, por favor, hermanos, vuelva a su vista ahí. Voy a empezar con la segunda parte de estas 4 partes del Salmo 81, que son los versos del 5 al 7. Si usted vuelve su mirada ahí, yo voy a dar lectura una vez más. Capítulo 81 del Salmos, versículo 5, y dice la palabra del Señor: lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Ahí podemos ver ya la salida de Israel estando esclavos en Egipto. Es la libertad que Dios les da a los judíos. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Dice, aparté su hombro de debajo de la carga. Cómo Dios quita las cargas pesadas que este pueblo
judío en servidumbre estaba bajo la opresión de Faraón. Créalo, yo no sé si usted sabe, pero cómo en la antigüedad se trataba a un esclavo. Así es que no era nada agradable, no era nada grato para ellos. Pero aquí dice una de las proezas de Dios que Dios hace, una de las bondades, como dice el título. Dice el Señor: aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. Ahora entendemos y estamos viendo las proezas y las bondades de Dios, cómo quita esa carga del pueblo judío estando sirviendo a Faraón, a la opresión de Faraón como esclavos. Y luego sigue diciendo: en la calamidad. Fíjese cómo Dios mira la condición de su pueblo Israel, cómo Dios mira la situación que los judíos estaban pasando, una situación de adversidad, de desastre. En pocas palabras, lo que Dios mira en Israel es su desgracia. Y esa es la mejor manera en que Dios muestra su bondad hacia los judíos, dándole libertad. Por eso dice el verso 7, en la calamidad, Dios vio la condición del pueblo judío y dice: clamaste, Dios escucha ese clamor, Dios responde a la súplica del pueblo de Israel. Dice: clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto. Puede imaginarse cómo Dios, nuestro Dios, es un Dios bueno, un Dios grande, cómo ve la condición de Israel. Estaba en calamidad, estaba en desastre, estaba en una situación muy, muy deplorable, sirviendo a Faraón de una manera terrible, pero Dios mira esa condición y dice: escuché ese clamor, respondí a ese llamado, respondí a esa súplica y yo te libré. Esa es la bondad que Dios mostró hacia su pueblo Israel, libertarlos de la esclavitud. Qué mejor bondad, ¿verdad? Qué mejor maravilla de Dios, darle libertad después de 430 años, hermanos. ¿Se imagina? Tantos años esclavos en servidumbre bajo la opresión de este Faraón. Eso era terrible. Y sigue diciendo el verso 7, te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Dios, hermanos, trae libertad al pueblo de Israel de una manera asombrosa. Ustedes lo saben, ustedes han leído la historia de la libertad de Israel. Dios levanta a un siervo llamado Moisés, ¿verdad? Lo precede de señales, prodigios y milagros. Faraón endurece su corazón, Dios endurece el corazón de Faraón. Faraón se opone a dejar libre al pueblo de Israel. Dios obra, un Dios poderoso, trae una plaga de moscas. Este hombre no entiende, trae una plaga de ranas, una plaga de langostas, una plaga de granizo, de tormentas, de úlceras, 10 plagas en total, y Faraón endurecía su corazón. Se oponía cada vez más a dejar libre al pueblo de Israel, pero a final de cuentas Dios, que es poderoso, que es soberano y que actúa conforme a su voluntad, ¿qué cree? Le dio libertad a este pueblo. ¿No cree usted que eso sea una grande proeza, una gran bondad para un pueblo que no merecía? Dios lo escogió, es el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, los judíos. Pero es la manera en que Dios muestra la bondad hacia este pueblo. Por eso usted puede ver ahí el título, bondad de Dios, pero tiene 2 títulos, y el otro título es, y perversidad de Israel. En los versos siguientes, hermanos, que son del versículo 8, vuelva su vista ahí, verso 8 al 12, voy a dar lectura, sígalo con su vista. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno. Primera advertencia de este libertador hacia su pueblo: no habrá en ti Dios ajeno. Primera orden. Y sigue diciendo el Señor: ni te inclinarás a Dios extraño. ¿Y qué cree que fue lo primero que hizo este pueblo? Desobediente, este pueblo inconsciente, este pueblo malagradecido. ¿Sabe usted qué fue lo primero que hizo? Hicieron sus propios dioses, se inclinaron a ellos, honraron a dioses ajenos, hicieron a Dios a un lado, al Dios que les había dado libertad. ¿Usted puede entender eso? Al Dios que los había rescatado con mano fuerte y mano poderosa, al Dios que los había sustentado, al Dios que les había saciado el hambre, la sed, que los había cuidado, les había dirigido el camino. Bueno, este pueblo esa fue la manera en que el pueblo de Israel actuó. Y sigue diciendo la Biblia:
Dios les dijo, no habrá en ti Dios ajeno, no te inclinarás a Dios extraño. ¿Por qué? Porque yo soy, dice el Señor. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy quien te libertó, Israel. Yo soy quien te saqué de la esclavitud. ¿Cómo puede ser posible que quieras darle adoración y tributo a otros dioses que no te libertaron? Yo soy quien te libertó. Y eso es lo que Dios le recuerda a este pueblo idólatra y desobediente. Dice, yo soy tu Dios. Y aquí dice, mire, aquí dice en la Biblia, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Es lo que le está diciendo. Yo soy quien te libertó de esa esclavitud tan larga de 430 años. Y luego sigue diciendo, abre tu boca y yo la llenaré. Usted sabe que Dios suplía al pueblo de Israel, ¿verdad? Él saciaba el hambre, saciaba la sed. Estos hombres de repente empiezan a renegar, a reclamar y a murmurar contra Moisés. Y bueno, si nos hubiéramos quedado allá en Egipto, mejor, si vamos a morir aquí de hambre o de sed, mejor hubiéramos muerto allá. Dios obró, Dios manda el maná, usted sabe, Dios sacia el hambre, sacia la sed. Estos hombres no hallan dirección y Dios los guía de día con una nube y a la vez cubre ese calor asolador. Usted puede hacer lo que es ir en el desierto por tantos años. Bueno, no iban solos, llevaban la dirección de Dios, esa nube que era el Señor mismo dándoles dirección y protegiéndolos de un calor abrasador. De noche, una columna de fuego, por si fuera poco, para el frío, para que siguieran la luz, el camino. Bueno, ese es nuestro Dios, el Dios de Israel, que ellos hicieron a un lado por servir a otros dioses. Ahora usted puede darse cuenta dónde está la ingratitud de Israel, ¿verdad? Dónde está la perversidad, como dice el título. Ahora podemos entender por qué este título es encabezado a este Salmos 81. Bondad de Dios y perversidad de Israel. Dice, abre tu boca y yo la llenaré. Pero fíjese lo que dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. No quisieron oír la voz de Dios, no quisieron a Dios, prefirieron oír sus propias voces, prefirieron seguir su propio camino, prefirieron hacer su propia voluntad, hacer sus propios dioses, y dice aquí que el pueblo no quiso oír la voz de Dios. Israel no lo quiso a él, a Dios, a un Dios el cual ellos vieron sus proezas, sus maravillas. Usted quizá diga, bueno, si yo hubiera estado ahí, hubiera visto la mano poderosa de Dios, cómo actúa, cómo obró ante los egipcios, cómo nos libertó, cómo abrió el mar rojo para cruzar en seco, cómo echa las aguas sobre los carros de Faraón. Si yo hubiera visto eso, claro que yo no lo hubiera fallado, yo no lo hubiera deshonrado. Déjeme decirle que si hubiéramos estado ahí, hubiéramos hecho lo mismo. Israel, claro, era un pueblo duro de cabeza y duro de corazón, y nosotros estamos en la misma situación. Somos hombres pecadores, rebeldes y desobedientes, así es que no vaya a decir que si hubiera estado ahí, hubiera visto esas plagas, 10 plagas que Dios trajo hacia los judíos, usted no hubiera desobedecido a Dios. Claro que lo hubiera hecho también. Pero esta fue la manera en que el pueblo de Israel respondió. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí, y el resultado de Dios. Dice, si está leyendo ahí donde vamos en el verso, ¿verdad? El verso 12, dice, los dejé. Dios se hizo a un lado, se apartó de ellos, y ¿sabe cómo los dejó? Los dejó a su propio consejo, hacia su propia voluntad, hacia sus propios deseos, hacia sus propios planes. Actuaban sin consultar a Dios, dejan la dirección de Dios por seguir hacer su propia voluntad. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero Dios dice, los dejé, por tanto la dureza de su corazón era parte de las cualidades, de lo que había en estos hombres, dureza de corazón, dureza de cabeza, duros de cabeza. Y sigue diciendo, dice, caminaron en sus propios consejos, prefirieron andar en sus propios caminos. Hermanos, esta fue la manera en que el pueblo de Israel le paga o le responde a Dios, que es su libertador, que les dio libertad después de un largo tiempo. Deshonran el nombre del Señor, dejan la orientación de Dios después de que Él los estaba dirigiendo, Él los estaba guiando. Deciden andar en sus propios caminos, en sus propios pasos. En pocas palabras, les son desleales a Dios. Yo no sé si a usted les suene algo parecido, o le suene familiar, pero parece que es algo familiar que ya lo hemos visto antes, ¿verdad?
que quizás nosotros mismos estemos viviendo. Bueno, la deslealtad del pueblo de Israel, son desleales. ¿Y sabe usted cuál era, por qué motivo? El temor, la duda, la preocupación, la desconfianza. Ellos creían, aún viendo el poder de Dios, imagínense, creían o más bien no creían que Dios pudiera sostenerlos, sustentarlos. Ellos creían que a lo mejor Dios no tenía la capacidad de darles el alimento. Entonces en ellos había desconfianza, había duda, el temor los rodeaba, la incertidumbre, la desconfianza, y por ese motivo, bueno, vamos a hacer a Dios a un lado, vamos a seguir nuestros propios caminos, nuestro propio consejo, vamos a hacer nuestros propios dioses y vamos a obrar conforme a nuestra propia voluntad, a nuestras fuerzas. Yo no creo que nadie aquí pueda tener más fuerza que el Señor, ni el hombre más fuerte o poderoso o inteligente. Dios sobrepasa todo eso, Dios no tiene límites, Él es el creador. Así es que el pueblo de Israel, por falta de temor, por temor más bien, inseguridad, pavor que había en ellos, prefieren seguir sus propios pasos en una actitud de desobediencia en el desierto, y eso es lo que les hace quejarse, dudar de Dios, y esa es la manera en que el pueblo de Israel le pagó a Dios, hermanos. Eso es lo que trata el encabezado, el título, la perversidad de Israel. ¿Usted cree que eso? Yo creo que perversidad queda corto, ¿verdad? Yo creo que eso es de lealtad, desobediencia, ingratitud, pecado, yo no sé cómo se pueda llamar, pero es algo terrible a alguien que los ayudó y que lo dio todo por ellos y los rescató de una manera increíble, y pagarle de esa manera. Por eso es un pueblo ingrato. Somos, no solo ellos, somos ingratos ante un Dios poderoso, ante un Dios misericordioso, ante un Dios de amor. Eso es lo que podemos ver en los versos del 8 al 12, hermanos. La desobediencia y la ingratitud de Israel. En la cuarta parte, que es la última, que yo la dividí de los versos 13 al 16, ahí podemos ver lo que ellos nunca recibieron por parte de Dios, por motivo a su desobediencia y a su deslealtad. Lo que pudo haber sido no fue. Dios los bendijo, sí, pero podía haberlos bendecido de gran manera, podía haber obrado de una manera más impresionante, más grande. Él los cuidó, los sustentó, sí, pero ahorita vamos a ver cómo Dios pudo haberles dado más que eso. Aquí lo dice en la Biblia, yo no lo estoy diciendo. Voy a dar lectura a los salmos, a los versos del 13 al 16, sígalo con su vista. Dice: oh, si me hubiera oído mi pueblo y si en mis caminos hubiera andado, si tan solo Israel hubiera andado en el camino que yo le señalé, en el camino que yo le marqué y que yo le dije, este es el camino del cual vas a andar. El Señor los colocó en ese camino. Él los sacó de este lugar de servidumbre, de desolación tan terrible, pesado, digámoslo así. Les da libertad de Egipto bajo la opresión de Faraón y los coloca en este camino, y Dios les dice: este es el camino que vas a seguir, y les muestra un camino del cual al final tenía una tierra que Él les había prometido, pero en el trayecto, crean lo que iba a haber pruebas, iba a haber obstáculos, iba a haber circunstancias difíciles, no era nada fácil, aunque ese caminar les iba a ayudar a ellos a madurar, era parte del propósito, pero en el caminar ellos iban a ver muchos obstáculos, pero Dios les dice: te saqué de aquí para colocarte aquí en este camino. Pero el verso 13 dice: si me hubiera oído mi pueblo y si en mis caminos hubieran dado Israel, si hubiera, muchos por ahí dicen que ese hubiera no existe, ¿verdad? Pero el Señor dice: si tan solo hubieran andado en ese camino que yo les señalé. Verso 14 dice: fíjese lo que Dios hubiera hecho. No lo hizo en algunas partes, pero no lo hizo de una manera completa. Dice: en un momento habría yo derribado sus enemigos. Así, en un abrir y cerrar de ojos, en un tronar de dedos, así, mire, hubiera derribado a todos sus enemigos. Usted sabe que cuando Israel sale en libertad y va hacia esa tierra prometida, usted sabe que va a enfrentar muchos enemigos, ¿verdad? Muchos soldados, muchos rivales. Al comienzo enfrentan a una ciudad llamada Jericó, y aún en ese momento creían y aún estaban confiando en Dios. Por eso Dios les da la victoria, una victoria maravillosa, una victoria grande, la ciudad de Jericó. Pero después dejan la fe, dejan la confianza y quieren obrar según sus fuerzas, y viene la siguiente ciudad que creo que se llama Ahí. Entonces ellos dicen: bueno, nosotros somos muchos, ellos son poquitos, necesitamos un grupo pequeño para derribarlos, para destruirlos. Ellos ya no estaban confiando en Dios, estaban confiando en sus propias fuerzas. Entonces dicen: mandemos tantas personas para que los destruyan. ¿Y sabe qué? No pudieron.
no pudieron, perdieron esa batalla, aunque ellos eran más. Pero ¿sabe por qué? Porque no es aquí el número, es la confianza en quien está puesta. Y ellos desconfiaron del Señor, confiaron en su propia fuerza, y por eso el Señor no les dio esa victoria, que fue el segundo pueblo, la ciudad de ahí. Y por eso el Señor aquí les recuerda diciéndoles: yo hubiera vuelto mi mano contra sus adversarios, hubiera derribado a todos sus enemigos. El verso 15 dice: los que aborrecen a Jehová se habrían sometido. Él los hubiera sometido a sus pies, hermanos. Los hubiera pisoteado el Señor, los hubiera libertado al pueblo de Israel de esos soldados y les hubiera dado a ellos la victoria, pero tuvieron muchas derrotas por causa de su desobediencia. Eso fue lo que pasó en la historia de Israel, y Dios dice: si tan solo hubieran andado en mi camino, yo creo que hubiera habido puras victorias, no hubieran muerto. Usted sabe que hubo muchas muertes por causa de la desobediencia de Israel, ¿verdad? Por causa de confiar en su propio poder, hubo muchas muertes. Y Dios dijo: bueno, como no hicieron esto, yo lo hubiera hecho, yo hubiera sometido a todos tus enemigos y adversarios bajo mis pies, los hubiera pisoteado, yo hubiera tenido el control sobre ellos, pero no obedecieron. Dice: y el tiempo de ellos sería para siempre, o sea, no sería algo pasajero, algo temporal, no, ya sería por siempre el sometimiento de los enemigos y adversarios de Israel bajo la mano de Dios. Eso es lo que Dios les podía haber ofrecido, y no se los ofreció por desobedientes, por desleales, por idólatras, por ingratos. ¿Cuántos sinónimos no podemos mostrar? Tantos. Que eso que le estamos mostrando a Israel, me gustaría que cada uno de nosotros nos lo mencionáramos a nosotros mismos, porque estamos en la misma condición. Y dice, el verso 16 termina diciendo: les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Fíjese, con lo mejor del trigo Dios les hubiera sustentado. No era cualquier alimento, era trigo, y aparte era el mejor, lo más seleccionado. Y dice: y también con la miel les saciaría, pero no cualquier tipo de miel, la miel de la peña, y la miel que específicamente se hace ahí en las rocas, entre las piedras. Ese es el tipo de miel más deliciosa con la que Dios les podría haber sustentado, podría haber saciado el hambre del pueblo de Israel, si ellos tan solo hubieran obedecido, pero tristemente desobedecieron. Así es que eso ellos nunca lo vieron, nunca lo recibieron. Esa es la cuarta parte del Salmo 81, lo que ellos pudieron haber recibido, lo que pudo haber sido, que nunca fue. Así es que aquí podemos ver, hermanos, en los versículos del 6 al 13, el contexto de este Salmos. Es donde vemos la perversidad de Israel y la ingratitud, la infidelidad del pueblo de Israel, pero también las bondades de Dios a este pueblo desobediente e idólatra. La desobediencia, hermanos, los apartó de Dios, la falta de fe, la falta de confianza, y era necesario que este pueblo de Israel meditara. Era necesario que este pueblo de Israel se reconciliara con su Señor, con su libertador. Era necesario que este pueblo de Israel reflexionara y reconociera que este Dios que les había dado libertad, ellos lo habían defraudado y les habían quedado mal. Era necesario volverse a Dios, reconciliarse con el Señor. Era una gran necesidad. Así es que, pero la falta de confianza, el temor que los abrazaba a los judíos, lo llevó a ese accionar, a desobedecer al libertador. Así es que, por ese motivo, ahora que ya hemos leído, este es solo el comienzo, hermanos. Este es solo una pequeña introducción. Apenas vamos a empezar. Nuestro verso base es de los versículos del 1 al 4. Ahí es donde vamos a enfocar nuestra enseñanza. Ahora que podemos ver cómo Dios muestra su bondad hacia Israel, cómo Israel muestra su perversidad hacia Dios, cómo por falta de fe o por desobediencia ellos no reciben lo que Dios les pudo haber dado. Ahora están en una actitud separados, están molestos, están apartados de Dios, y es necesario reconciliarse con el Señor. Es necesario rendirle cuentas a Dios y volverse a Él. Por eso el título, un llamado al arrepentimiento para el pueblo de Israel y a la adoración. Ahora sí podemos entender por qué el salmista Asaf comienza con esta expresión: cantad con gozo, un llamado, una invitación: vengan,
dejen esa cara, ese rostro triste, ese rostro, vuelvan esa confianza que tenían al principio. Venga, esa es la invitación. Ahora podemos entender por qué el salmista comienza con esa expresión de un llamado a adorar a Dios, a cantar a Dios con cántico, y aquí señala una serie de instrumentos musicales. Ahorita vamos a leerlos, ahorita vamos a dar lectura, pero ese es el motivo. Ahora sí entendemos que vemos todo el panorama completo, por qué este título en el Salmo de la perversidad, de la desobediencia, pero la bondad de Dios, y era necesario actuar y reconciliarse con el Señor. Ahora es tiempo de arrepentirse, hermanos, para el pueblo de Israel y de volverse a Dios. Hay algo que tengo en mis notas que quiero compartirles. Yo creo que algunos de ustedes lo saben, algunos me imagino que no. Este Salmo 81, hermanos, es un salmo que relata la historia de Israel, pero también es un salmo profético para Israel, pero yo lo definiría en sí, podríamos resumirlo como un salmo con un llamado al arrepentimiento, este Salmo 81. Y eso es lo que vemos en los primeros versículos, del 1 al 4, o del 1 al 5, más o menos. Este salmo se conecta con una de las fiestas, una de las celebraciones que tenía el pueblo de Israel, una de las fiestas solemnes. Usted sabe que el pueblo de Israel celebraba, ¿verdad? Hacía fiestas solemnes que Dios mismo, Él las mandó, es un mandato de Dios, y aquí lo dice en la Biblia, Dios mismo las ordenó, esas fiestas solemnes. Estas fiestas solemnes Dios las estableció, fueron instituidas por Dios, y este Salmo 81 específicamente fue usado en una de esas fiestas solemnes. Este Salmo fue usado en el momento de la libertad de Israel, estando en la esclavitud en Egipto, para dar inicio y dar comienzo a una nueva vida, a una nueva dirección. Este Salmo fue usado en ese momento, fue cantado, fue entonado, para que el pueblo de Israel entendiera y no olvidara de dónde Dios los había libertado, y a la vez que entendieran que iba a haber obstáculos, que iba a haber pruebas, y que muchas de las veces íbamos a fallar, iban a resbalar, iban a desobedecer. Por eso este Salmo que abarca todo. Este Salmo 81 se conecta con las fiestas solemnes que celebraba el pueblo de Israel durante la nueva luna, al comienzo de un año nuevo. Creo que era el día primero y el día 2 del comienzo del año, cuando se celebraba la fiesta de las trompetas, después seguida de la fiesta de los tabernáculos. En esas fiestas, bueno, se hacía un llamado, este salmo se usó en la primera asamblea, hermanos, que tuvo el pueblo judío, estando cautivo, estando esclavo en Egipto, y lo usaron en la primera asamblea como señal de liberación inicial para dejar la esclavitud en Egipto, y se convirtió en base para sus futuras asambleas. Este salmo lo siguieron usando como una base en las reuniones que seguían. Ellos lo seguían practicando. Una de las ceremonias, como les dije, o estas fiestas solemnes, era la fiesta llamada, tuvieron 7 fiestas. Una de las fiestas era la fiesta de las trompetas, seguida de la fiesta de los tabernáculos, y era donde ellos usaban este salmo. Vaya al verso número 3, y vamos a meditar un poquito en los versículos del 3 al 5. Voy a tratar de ir más rápido, porque el tiempo va muy rápido. Verso 3 dice: tocad trompeta en la luna nueva. En el verso 2 hay unos instrumentos que se muestran antes, que era para acompañar el canto, la alabanza, que se utilizaban para alabar a Dios con cántico. Pero en este verso 3 la trompeta no era para ese uso, era para hacer un llamado, para convocar al pueblo, y tocaban la trompeta, vengan, era un llamado, llamaban al pueblo de Israel para reunirse, y ese era el llamado. Dice: tocar la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, un día que Dios dijo, este es el día. Y fíjese cuál era el día: en el día de nuestra fiesta solemne. Dice: porque estatuto es de Israel, fue establecido por Dios. Dice: ordenanza del Dios de Jacob, fue ordenado por el mismo Señor. Dice: lo constituyó como testimonio en José. ¿Cuándo? Cuando salió por la tierra de Egipto. Ahí fue constituido esa ordenanza, esa fiesta solemne, para reunir al pueblo y convocarlo, llamarlos por medio de esa trompeta a adorar a Dios. Esa fiesta, hermanos, era una fiesta muy solemne, era un tiempo de mucha reverencia, era un tiempo de mucha devoción, sacro, santo, yo no sé cómo lo pueda llamar. Era algo especial para el pueblo judío, una fiesta llamada la fiesta de las trompetas. Era ese llamado que
hacían al pueblo para convocarlos, los reunían y el llamado era: vengan a adorar a Dios con cántico. Vengan a no solo a adorar a Dios con una vida de obediencia, de santidad, una vida que agrade a Dios. Era parte del llamado. Y recordar que nunca se les olvide de dónde Dios los libertó y de qué manera Dios los libertó bajo la opresión de Faraón. Ese era el llamado que se hacía en esa fiesta. Se convocaba, se hacía esa asamblea y todo el pueblo de Dios, los judíos se reunían y ahí estaban adorando con cánticos, alabando al Señor, muchos reconociendo al Dios que los había libertado, reconociendo que le habían fallado, que habían deshonrado el nombre de Dios, y era el momento de arrepentirse y de volver su rostro a Dios. Ese era el motivo. Por eso dice aquí: en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque es un estatuto de Israel, es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, que lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Este salmos, hermanos, es para aprender a caminar confiados, seguros y sin temor, tomados de la mano de Dios y de su voluntad. Para ese era el Salmos, ese era el propósito del Salmos para el pueblo de Israel, para que nunca se olviden del Dios que los libró, para que reconocieran que vez tras vez estaban fallando, desobedeciendo, deshonrando el nombre de Dios, y que era necesario volverse a Dios, sabiendo, usted sabe que nosotros tenemos un Dios fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, ¿verdad? Ese es el motivo. Ellos sabían que tienen un Dios fiel y justo para perdonarnos, y el motivo era de que ellos se reconciliaran con Dios y se volvieran a Dios. Por ese motivo se llamaba al pueblo de Dios a este tiempo solemne de reverencia, un tiempo de gozo, donde se le llamaba al pueblo: cante con gozo, con alegría. No hay motivo por el cual estar tristes, angustiosos. Deje ya ese rostro de angustia y alabe a Dios con gozo, porque han sido libertados, ya no son esclavos, ya no están en la esclavitud en Egipto, bajo Faraón, ya son libres. ¿Usted cree que no había motivo para Israel de cantar gozosos? Sí. Imagínense 430 años de esclavos sirviendo de una manera terrible, con esas, dice ahí que los cestos que cargaban, me imagino de piedra, yo no sé, algo muy pesado, un trabajo pesado. Dice que Dios los libertó y quitó esas cargas tan pesadas de ellos y les dio la libertad. Ahora había motivo de seguir tristes, no, alegres, gozosos, pero como ellos habían dejado el gozo en sus rostros, en sus corazones, el salmista les llama: vengan, canten con gozo, dejen ya esa tristeza, porque no hay motivo de estar tristes. Ahora, como leemos cada porción de la Biblia, hermanos, todos sabemos que cada porción bíblica tiene 3 aplicaciones. Yo las he aprendido en el discipulado, me imagino que algunos de ustedes también. La primera aplicación que se le da a cualquier verso que usted lea es la aplicación física, literal o histórica, que es esta. Ya se las compartí, la aplicación histórica. Como segunda aplicación podemos darle la aplicación espiritual o doctrinal, que es la que ahorita vamos a aplicar a la vida de la iglesia. Y como tercera aplicación es la aplicación que usted le puede dar para usted, que yo le puedo dar para mí, la aplicación personal. Así es que apenas vamos en 1/3 de lo que es la enseñanza, pero como que yo creo que ya no hay tiempo, vamos a apresurarnos. Se lo voy a parafrasear, no voy a, aquí traigo el estudio, pero yo creo que como que lo traigo en mi mente, se lo voy a parafrasear. Israel, cautivo o esclavo en Egipto, 430 años, Dios mira esa condición terrible, mira su desastre, oye el clamor, oye la súplica y dice que Él responde a ese llamado y les da libertad, ¿verdad? Usted y yo, esclavos en Israel, en este mundo, bajo la opresión de Faraón, Satanás, Dios escucha nuestro clamor, Dios mira la condición y la situación tan terrible en la que usted y yo nos encontrábamos, y ¿sabe qué hizo? Respondió a ese llamado, vio la desgracia que había en mí, ¿y qué cree? Me libertó bajo la opresión de Faraón, de Satanás, me sacó de Egipto, me sacó del mundo, quitó esa carga tan pesada que yo tenía, muchas cargas que ha quitado aún en el transcurso, pero la carga en especial que quitó de mis hombros, usted sabe cuál es, ¿verdad? La carga del pecado. Y me dio libertad. Dios saca a Israel de Egipto, bajo la opresión de Faraón, y los coloca en un nuevo camino. Y este va a ser su camino, esta va a ser su dirección, y ese va a ser su final, la tierra prometida.
Y Dios lo sacó a usted y a mí de ese hoyo de desesperación, de ese lugar terrible, y nos ha colocado en este andar cristiano, en el cual, como los judíos van a tener pruebas y obstáculos, también ustedes y yo vamos a tener pruebas y obstáculos. Dios nos sacó con mano fuerte. ¿O usted cree que fue algo así simple? Si usted conociera mi pasado, que mejor no se lo quiero decir, y al ver de dónde Dios me libró, puede decir, wow, Dios mostró su bondad que mostró con Israel, la mostró conmigo, me sacó con mano poderosa. Quizá no necesitó 10 plagas, quizá no necesitó otras señales, prodigios o milagros, pero me libertó con mano fuerte, créalo. Y me ha colocado en un lugar a usted y a mí, en un caminar cristiano con el cual debemos de caminar con fe, con tranquilidad, sí, con paz y obediencia, pero siempre confiando en Dios, haciendo su voluntad. En ese caminar, el pueblo de Israel tenía pruebas, ¿verdad? Obstáculos, empiezan a renegar que qué iban a comer, que qué iban a beber, se empiezan a preocupar y reniegan contra el siervo de Dios Moisés, murmuran, y Dios les sustenta. Y esas mismas pruebas que usted tiene y yo tengo, las tenemos también. El pueblo de Israel es desleal a Dios, son ingratos con Él. Después de ver el poder y el actuar de Dios, después de ver la mano poderosa sobre ellos, aún así lo traicionan. Yo no sé usted cuántas veces, pero yo lo he traicionado muchas veces, el cual me he arrepentido y le he pedido perdón a Dios. Aún viendo su poder, he desconfiado de Él, he dudado de Él, he hecho su camino a un lado y he seguido mi propio camino, mis propios pasos, mi propia voz. No he escuchado la voz de Dios, no he hecho la voluntad de Dios, he hecho mi propia voluntad, lo que a mí me ha placido por muchas veces. Aunque Dios me ha marcado un camino, que era lo que yo he dicho, bueno, yo creo que esto es mejor, yo creo que Dios necesita una ayudadita, así es que hemos desconfiado del Señor. Pero así como Dios instituyó esta fiesta solemne, que se hacía al final de año, al principio de un año nuevo, una nueva luna, como dice ahí, para reunir al pueblo a venir y a reconciliarse con Dios. Usted sabe que también nosotros hacemos eso, ¿verdad? Cuando hacemos un año nuevo, lo festejamos, lo celebramos y es algo importante para nuestras vidas, ¿verdad? Un año nuevo. Y yo creo que muchos hemos hecho como ese tipo de promesas, ¿verdad? Ese compromiso con Dios una vez más, como renovar votos. Bueno, un nuevo año, Dios, ya voy a ser más fiel, voy a leer la Biblia, esto y esto y esto y esto, y estamos igual que Israel, ¿verdad? Se convoca, pero hermano, no es necesario esperarse un año nuevo. Usted sabe que este día domingo es una fiesta solemne. ¿Cuántos creen eso, que es un día especial que es un día de reverencia, de respeto, que es un día de adoración? Yo creo que todos sabemos eso, ¿verdad? Esa es la fiesta solemne de las trompetas que el pueblo de los judíos celebraba, que nosotros la celebramos cada domingo. Y ese es el llamado que se hace, el llamado que se le hizo a Israel. Vengan, dejen ya esa tristeza y esa preocupación, esa desconfianza, dejen ya esa incertidumbre, que qué va a pasar, y vengan, reconcíliense con Dios, cántele con gozo. No hay motivo para estar tristes, desconfiados. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios poderoso que nos ha ofrecido sin merecer una promesa, un regalo, la promesa de la vida eterna, el regalo de la salvación. ¿Usted cree que hay motivo para tener ese rostro triste, preocupado? Hay preocupaciones, sí, aquí. El pueblo de Israel tenía obstáculos, sí, pero nosotros no queremos caer en la misma situación. Nosotros tenemos obstáculos, de repente dudamos, bueno, de repente necesito ayudarle un poco a Dios, quizá del día domingo. Me ponen a decidir si vengo a adorar a Dios o me voy mejor al trabajo, pero bueno, como prefiero confiar en mis propias fuerzas y ayudarle un poco a Dios, porque yo creo que Dios no puede, bueno, prefiero irme a trabajar para poder completar el pago de la renta o de los biles, qué sé yo. De esa manera muchas de las veces les somos ingratos a Dios. Ellos, dice la Biblia, que Dios le dijo, no se hagan ídolos, no se postren a ellos, ¿verdad? Que fue lo que leímos. Y Dios le dice a usted y a mí, hey, no te hagas ídolos, no te postres a ellos. Y usted quizá diga, bueno, pero yo no tengo ídolos de madera o de barro o imágenes. Hermanos, si usted sabe, cuando la Biblia habla de un ídolo, el ídolo es todo aquel que le roba la adoración a Dios. Y por ahí un hermano decía, es que solamente la adoración. No, le roba la adoración y le roba la prioridad a Dios, la preeminencia. Porque usted puede decir, bueno, es que yo no tengo ídolos en la casa. Si usted le quita esa adoración que Dios merece en el día solemne que Dios estableció,
esta fiesta solemne y le quita esa adoración que Dios merece, ese es su ídolo. Y muchas de las veces, aún estando aquí o haciendo cosas para el Señor, no solamente es que sí le damos la adoración, pero muchas de las veces lo dejamos en segundo o en tercer término. También es necesario la prioridad a Dios. Tenemos que pedirle a Dios siempre en oración, hermanos, que la voluntad de Dios sea la preeminencia en mi vida. Que lo que Dios desea de mí, que lo que Él quiere, yo lo haga la prioridad en mi vivir diario. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Vamos a tener pruebas y aflicciones, sí, pero tenemos un Dios fiel, hermanos, y usted lo sabe, yo no tengo que decírselo, un Dios poderoso que ha actuado de muchas maneras en ustedes, ha actuado en mí, nos ha libertado, nos ha sacado de un lugar terrible, pero Dios le decía al pueblo de Israel, no temas, no dudes, no desconfíes. Ellos tuvieron temor. Si usted lee los versículos y pone atención, como gustaría que en casa los leyera, Dios dice, si tan solo hubieras oído mi voz y andado en mi camino, dice, ¿sí sabe lo que dice? Yo te sustentaría con lo mejor, te saciaría con lo mejor, yo sometería a tus enemigos bajo sus pies. ¿Verdad que eso dice la Biblia? Eso le dice a usted y a mí. Si tan solo usted y yo escuchamos la voz de Dios y seguimos su consejo, Él nos va a sustentar. Él no dice, esfuérzate o sacrifícate para que te sustentes, para que recibas tu sustento diario. Él no dice eso. Él no le dijo eso a los judíos. Él le dijo, si tan solo oyes mi voz y andas en mi camino, son solo dos requisitos que Dios pedía de Israel. Oír su voz y andar en sus caminos, y Él dice, yo te sustentaré con lo mejor, yo te saciaré, yo someteré a tus enemigos y a tus adversarios bajo mis pies. Eso es lo que le dijo Dios a los judíos y es lo que le dice a usted. Él no le está diciendo que usted se esfuerce o se sacrifique por sustentar sus propias necesidades, no. Solo hay dos cosas que Dios nos está mandando, que Dios requiere de nosotros: oír su voz y andar en su camino, no en el nuestro, andar en su camino. Entonces Dios nos sustentará, porque Él dice que usted confía en Dios, que es un Dios verdadero. Dice la Biblia que es un Dios que no miente, es un Dios que lo que ha prometido lo cumple, ¿verdad? Porque Él no es hombre para que mienta, dice la Biblia. Pero aún nosotros, sabiendo eso, desconfiamos de Él, dudamos de Él, y aún viendo su poder que nos ha rescatado del mundo, de esa esclavitud al pecado, y nos ha puesto en este lugar mejor, aún viendo eso, le fallamos, deshonramos su nombre, lo desobedecemos. Pero Dios está diciendo, si tan solo escuchas mi voz, sigues mi camino, yo te sustentaré, yo te sostendré. Usted puede decir, bueno, es que yo no tengo necesidades, yo no tengo dificultades, yo no necesito sustento, gracias a Dios estoy bien. Cuando Dios habla de enemigos, los enemigos de Israel eran soldados de otros ejércitos, de otros escuadrones que Dios tenía planeado someter bajo sus pies. ¿Cuál es su mejor enemigo? Mire, déjele pongo unos ejemplos. Dios puede someter a mi peor enemigo, que es la duda, bajo sus pies. Dios puede someter a mi peor enemigo, que es la desconfianza, bajo sus pies. Dios puede someter a mi peor adversario, que es el temor, bajo sus pies. Si tan solo oigo su voz y ando en su camino, ¿verdad que eso dice? Esos son nuestros enemigos. La desconfianza, el temor, la duda, la incertidumbre. Hermanos, es que estamos en esta pandemia, ¿qué va a pasar? Nos vamos a contagiar. Anuncian que hay muchos muertos, que muchos se están contagiando, que es un virus que se propaga fácilmente y anda toda la gente en temor, aún en la iglesia, desconfiados, preocupados. No tengan miedo. Ahora no malinterprete, si yo le digo no tenga temor, no le estoy diciendo no tenga precaución, ¿verdad que no? No tenga prudencia, no tenga temor. Andar confiando en que andamos tomados de la mano del Señor, pero la obligación suya y mía es ser precavidos, ser cautelosos, ser prudentes, porque la Biblia habla del hombre prudente, eso lo habla la Biblia. Entonces no malinterprete y diga, bueno, el hermano Pedro dice, mi Dios es poderoso, Él me salva, Él me cuida, Él me protege, puedo andar como quiera, y se va allá al parque y anda abrazando a todo el mundo, besando a todos, por el cabo Dios me cuida. No, es andar en medio de esta situación sin temor, confiando en que Dios nos lleva de la mano. Esa es la confianza que tenemos, ¿verdad? Que Dios es fiel y nos lleva de la mano. Bueno, Ageo 1:7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar sobre vuestros caminos. Es necesario meditar, voltear atrás, pararse un momento y voltear. He desobedecido a Dios, he deshonrado al Señor, le he fallado al Señor. Es necesario meditar en vuestros caminos. Por eso se hace este llamado hoy domingo. Venga, reconcíliese con Dios, cántele con gozo, deje ya esa preocupación y ese temor y reconcíliese con el Señor. Meditemos, le hemos fallado, eso es lo que dice en Ageo 1:7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar sobre vuestros caminos. ¿Cómo andamos? ¿Qué hemos dejado atrás? Si usted voltea atrás, puede decir,
Yo llevo un camino recto, en obediencia, en santidad, un camino que va sobre las sendas de justicia que a Dios le agradan, un camino obedeciendo a Dios y haciendo su voluntad. ¿Usted puede ver eso si mira hacia atrás? Bueno, yo no lo sé, pero yo puedo hablar por mí. Yo voy a ver atrás y yo sé que le he fallado muchas de las veces a Dios, pero yo sé y entiendo que tengo un Dios fiel y justo para perdonarme. En el Salmo 51 del verso 10 al 12, no lo busques, se lo voy a leer. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y vuélveme el gozo de tu salvación. Crea en mí, Dios, un corazón limpio, dice el salmista. Vuélveme el gozo de tu salvación. Quizá usted al comienzo, cuando recibió esa salvación, cuando lo sacaron de Egipto y lo colocaron en este caminar, en este nuevo camino, empezó gozoso y ferviente y ha perdido ese gozo. Ya viene al templo todo triste y preocupado. ¿Y por qué esa preocupación? Es que la pandemia, hermano, me puede infectar o esto. Hermano, Dios va delante de usted, Él lo lleva de la mano, no va solo. Bueno, yo eso lo creo por fe, yo no sé usted. Pero la Biblia nos dice en este salmo tan bello que es un canto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y vuélveme el gozo de tu salvación. Ese gozo que en un momento tuvimos, quiero volver a tener ese gozo, quiero expresar ese gozo en mi rostro, quiero cantar con alegría. Israel dejó ese gozo por confiar en sus caminos. Que no nos pase esto a nosotros, hermanos. Nosotros queremos tener ese gozo a Dios. No hay motivo para estar tristes, créalo, por más grande que sea el problema allá afuera, la preocupación. ¿O usted cree que la preocupación es más grande que Dios? No, Dios es más grande que esa preocupación. Y como dice por ahí un dicho: no le diga a Dios qué grande es mi preocupación, mejor dígale a la preocupación qué grande es nuestro Dios, el Dios en el cual confiamos. Salmo 95: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Este es el llamado en esta tarde. Vengan, canten con júbilo, con gozo a Dios nuestro Salvador y a la roca de nuestra salvación. Pero yo cantaré de tu poder, Señor, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. El Salmo 59, 16, qué bellos salmos. Pero yo cantaré de tu poder. Hermanos, quisiera seguir, pero ya no hay tiempo. Lo único que Dios demanda de usted y de mí es confiar en Él, oír su voz y andar en sus caminos, ser sensibles al llamado de Dios. Dios nos sustentará, Dios nos suplirá nuestras necesidades, y eso lo vimos en los versículos que leímos. Dios quitará y someterá a su peor enemigo, que es la adversidad, los problemas, las aflicciones, las situaciones difíciles. Dios las someterá bajo sus pies si usted oye su voz. Si no oye la voz de Dios, si no anda en su camino, ese enemigo usted lo va a traer cada día. Preocupación, aflicción, temor, el qué va a pasar. Pero si usted oye la voz de Dios, créalo, y anda en su camino de Él, de Dios, no en el suyo, Dios va a someter a esos adversarios suyos y los va a sujetar bajo sus pies. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. No haga ídolos, no se haga ídolos. Nuestro Dios es suficiente, Él es autosuficiente. Es una de las cualidades de nuestro Dios, de sus atributos. Autosuficiente, Él lo puede solo. No trate de ayudarle a Dios. Y no crea que cuando hablamos de ídolos, como le dije, no estamos hablando de imágenes. Usted mismo puede ser su ídolo. Usted mismo, si le roba la adoración que Dios merece, ese es su ídolo. Su familia, su carro, su esposa, sus hijos, yo no sé, su trabajo, tantas cosas que le roban la adoración a Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel, y esa es la advertencia para nosotros: no te hagas ídolos ni te postres a ellos. Y es lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos. No solo le robemos la adoración a Dios, sino la prioridad también. Así es que adoremos a Dios en esta mañana, en esta tarde. Ese es el llamado: adorar a Dios, no solo con cántico gozoso, sino adorar a Dios con una actitud de agradecimiento, con una vida de obediencia y con una vida de santidad y con una vida que agrade a Dios. Ese es el llamado en esta mañana, en esta tarde, perdón. Tenemos a un Dios fiel que nos perdona. Yo he fallado y yo estoy aquí para pedirle perdón a Dios. Yo no sé a usted. O aún si usted es una persona que aún permanece en Egipto, esclavizado bajo el poder de Faraón, sujeto a ese pecado, sujeto al mundo, y aún no ha tenido libertad, Dios le está haciendo el llamado para darle libertad con mano fuerte, librarlo y colocarlo en un nuevo camino. Yo no sé si aquí hay alguien que aún permanezca en el mundo y esclavo al mundo, esclavo al pecado, o bajo la opresión de Faraón. Yo no sé. Puede estar aún en esa situación, en esa condición, bajo la opresión de Satanás. Pero esta es la invitación: si hay alguien aún aquí, que aún se encuentra en Egipto y bajo la opresión de Faraón, se hace el llamado para que Dios venga y con mano fuerte le dé libertad. Hermanos, vamos a orar. Le voy a pedir que se ponga de pie. Yo iba un poco rápido porque el tiempo como que es muy corto. Pero mi agradecimiento a Dios es porque me permitió estar aquí sin merecerlo después de tanto tiempo. Créalo que
Hace años que yo no estaba aquí, pero así a Dios lo ha querido que vuelva aquí. Bueno, quizá aquí nos van a ver más seguido. Es para la honra y gloria de Dios, y esta predicación va directamente para mí. Es para mí. Yo me preocupo por mí. Usted vea su vida, usted pregúntese si ha deshonrado el nombre de Dios, si ha dudado de Él, si tiene sus propios ídolos. Usted pregúntese y hágase esa pregunta. ¿Le he fallado a Dios? ¿Es necesario reconciliarme? Bueno, este es el día solemne, esta es la fiesta de las trompetas, donde se hace el llamado a adorar a Dios, sí, a cantar con gozo, sí, pero también a reflexionar, a meditar y ver si le hemos fallado a Dios y si es necesario volver nuestro rostro al Señor. Cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Padre, Señor, la honra y la gloria son para ti, Padre. Yo sé una vez más, y no me cansaré de decirlo, que no soy digno de estar aquí, no soy merecedor, quizás soy el peor pecador de los que estamos aquí, Señor, pero simplemente porque a ti así te ha placido, Señor, la honra y la gloria son para ti, Padre. Mi deseo más grande es que esta enseñanza, esta predicación, Señor, transforme mi vida, redarguya, Señor, mi caminar, me alimente mi espíritu, Señor, y me haga reflexionar. Yo sé que he fallado, he desobedecido, Señor, en esta situación de este virus, Señor. Hay mucha preocupación, mucha incertidumbre, qué irá a pasar, mucho temor, que aún no queremos estar aquí por temor. Sabemos que tenemos que ser prudentes, sí, seguir todos los reglamentos, pero también confiar que tú eres un Dios poderoso, que liberta con mano libre, que muestra aún señales, prodigios, milagros, que obras de muchas maneras, Señor, y que aún sigues obrando. No has cambiado, aunque quizá tu trato es diferente, pero sigue siendo el mismo Dios. Padre, ¿cómo no agradecerte? ¿Cómo no estar contentos si somos deudores a la gracia divina, Padre? Por eso estamos aquí, porque sin merecerlo, Señor, tú nos has colocado en este nuevo camino, nos has dado un nuevo rumbo a nuestra vida, un cambio de dirección, y ahora, Señor, nuestro destino es diferente. Ya no estamos sujetos a esas cargas pesadas, a ese pecado que nos esclavizaba, a ese rey de este mundo, Faraón, Señor. Ya no estamos, ya nos has dado libertad. Ahora permítenos ser obedientes, y como tú le dijiste a Israel, solo oír tu voz y andar en tus caminos es lo que tú quieres, y tú vas a sustentar, tú vas a saciar, tú vas a someter cada obstáculo que nos enfrentemos bajo tus pies, pero es necesario que como creyentes oigamos tu voz. Por eso, Padre, estoy aquí para pedirte perdón, porque mi fe se ha deteriorado, Señor, mi fe se ha apagado, y en esta tarde te pido que me aumentes la fe, Señor. No importando las circunstancias, los problemas, qué difícil o grandes sean. Yo sé que tengo un Dios poderoso que ha mostrado maravillas, que ha mostrado sus bondades, pero no quiero ser como Israel, un pueblo desobediente, un pueblo desleal, un pueblo ingrato, un pueblo rebelde, Señor. Por eso yo sé que convocamos hoy, en este día domingo, a la iglesia a reunirse para venir y cantar con gozo y a la vez reconciliarnos contigo, Señor, porque te hemos defraudado, Padre. Hemos deshonrado tu nombre y hemos sido desleales a ti, Señor, que eres nuestro libertador. Padre, mi deseo es que esta enseñanza, Señor, obre en nuestras vidas, que impacte en nuestros corazones, Padre, y más que nada que actúe en cada uno de los que estamos aquí. Permítenos ponerla en práctica, permítenos confiar más en ti, Señor. Padre, cómo no darte honra y gloria, porque nos permites estar aquí aún en medio de esta situación. Tú nos permites adorar tu nombre y exaltarlo, Señor. Por eso la honra, la gloria, el honor y el loor son solamente para ti, Señor. Te damos las gracias. Te doy las gracias por la iglesia, Señor, porque sus corazones están siendo sensibles a tu llamado. Te doy las gracias porque tu pueblo, Señor, se viene a ti rendido, con un corazón quebrantado, con un corazón humillado, sometiéndonos a tu voluntad, sometiéndonos y sujetándonos a tus estatutos y decretos, Señor, para hacer solamente y más que tu voluntad, Señor. Y todo lo demás, Padre, sabemos que viene de ti. Por eso, Padre, gracias, muchas gracias por este día tan especial para todos, que nos gozamos, nos deleitamos, Señor, y estamos aquí, Padre, con el único fin de poner el nombre de nuestro Dios en alto, en lo más alto, Padre. Las gracias, Padre, por esta bendición que nos diste, Señor, y esto, Padre, no es por nuestros méritos, es por los méritos de un solo ser, tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro grande y suficiente Salvador. Por Él te damos las gracias. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Dios los bendiga. Fue un placer estar aquí y espero que esta enseñanza pueda obrar en nuestras vidas. Bueno, Héctor.